empezar con lo que son sistemas dinámicos, ¿no? Para ya darle sabor a esto, ¿no? Porque si no, se van a paniquear, como dice una chava que conozco, ahí de la Facultad de Ciencias, ¿no? Se me van a paniquear. Vamos a ver, eh, eh, voy a dar como una serie de preliminares en la parte para entender sistemas dinámicos. Sí, entonces, fíjense, con el poco a poco vamos a ir tomando resultados también de la geometría, sí, pero aquí vamos a ser un poquito más específicos, ¿no? Para que no pierdan el hilo de lo que estamos trabajando. Entonces aquí voy a poner en azul, voy a poner sistemas dinámicos. ¿Sí? Sistemas dinámicos. Sí, es como un epílogo a la teoría, a la sacrosanta teoría de Arnold, ¿no? A la sacrosanta teoría de Perkon. Sí, son uno de los, bueno, más Arnold, ¿no? Los pioneros del estudio de los sistemas dinámicos de manera formal, ¿no? Sí, entonces, como objeto principal de sistemas dinámicos, eh, un objeto principal es el estudio del espacio de estados. Sí, el espacio de estados va a ser nuestro ambiente en el que vamos a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, entonces como preliminar, entonces aquí voy a poner preliminares. Bueno, entonces, fíjense, vamos a ver aquí campos vectoriales. Campos vectoriales. Ahí está. Bueno, fíjense, una ecuación de la forma x punto igual a f de x. Tengo una función f que depende de esta variable x, ¿no? Tiene la siguiente interpretación geométrica. Pues ahí está la parte geométrica. Entonces tiene la siguiente interpretación geométrica. ¿Sí? Bueno. Eh, la parte derecha, la igualdad. De la igualdad. O sea, esta. ¿Sí? Se piensa como un campo vectorial. O sea, se piensa como un campo vectorial. Un campo vectorial o un campo de vectores. Sí, un campo vectorial. Sí.
En este caso, entre paréntesis, podemos ver que es un campo vectorial, un campo de vectores, también le dicen campo direccional, ¿sí? Campo direccional. ¿Sí? Campo direccional. En un abierto U. ¿Sí? Entonces, es un campo direccional, un campo de vectores dentro de una vecindad U, ¿sí? Dentro de ese abierto. ¿Sí? Pues fíjense, lo voy a dibujar. Eh, Tengo aquí mi vecindad, ¿sí? U. Podemos pensar también que como si tuvieran una variedad, ¿sí? Mi variedad está por allá, así, ¿sí? Tengo mi variedad, tengo mi vecindad, ¿sí? Eh, lo podemos pensar también como una parametrización de la misma vecindad en el espacio Rn, ¿sí? No importa, ¿sí? Aquí está U, ¿sí? Tenemos que dentro de U hay vectores, ¿sí? Hay como un campo direccional, ¿sí? Campo de vectores, ¿sí? Sí, vectores volando, ¿no? En el abierto, ¿sí? Eh, ¿Cuál puede tocar un punto X, ¿no? Aquí está un punto X, ¿sí? En el cual está esta flechita, ¿sí? Lo interpreto como X más f de X, ¿no? Es una clase, como si fuera una clase de equivalencia, X más f de X, ¿sí? Bueno, entonces, este campo de vectores, ¿sí? Que construye f de X, ¿sí? Le llamamos campo vectorial. Es un campo vectorial asociado a f, ¿sí? O un campo direccional, o como lo quieran llamar, ¿sí? Permítanme tantito. Pero déjale cambio de punta mi lápiz. Entonces, campo vectorial asociado a f. Bueno, entonces, sea U un subconjunto, sea un subconjunto abierto en el espacio euclidiano, Rn, y sea un conjunto abierto en el espacio euclidiano Rn, ¿sí? Un campo vectorial, ¿sí? De clase CK, ¿sí? De clase K, donde K va desde 1 hasta infinito, ¿sí? En U es una aplicación
una aplicación F de U a Rn, ¿sí? De clase seca, ¿no? Es un morfismo entre U y Rn, ¿sí? El cual asocia, ¿sí? El cual asocia, ¿sí? A cada punto X de U, ¿sí? Un vector que inicia, ¿sí? En X y termina en X más F de X, ¿sí? Entonces, dice ahí, sea un subconjunto abierto en el espacio euclidiano Rn, un campo vectorial, lo voy a poner así, lo voy a subrayar, un campo vectorial de clase CK, ¿sí? Puede ser de clase 1 hasta clase infinita, ¿no? No importa, es una función continua diferenciable, ¿no? Si lo vimos como una variedad, eh, es, una, es un campo vectorial sobre la variedad de clases infinito, ¿sí? Solamente lo que hago es bajar el objeto que está en la variedad con una coordenada local, ¿sí? Y se convierte en una aplicación F de U a Rn, ¿sí? U viéndola como U, viéndola como una función, bueno, U como un subconjunto de Rn, ¿no? En sí es F mayúscula, es una función que va de Rn a Rn, ¿no? Viéndolo de esa manera, ¿no? Donde a cada punto X, ¿sí? O sea, la asocia a cada punto X un vector que inicia en X y termina en X más F de X, ¿sí? O sea, inicia en el punto X y termina en X más F de X, ¿sí? O sea, la asocia una dirección al vector, ¿sí? Esto le llamamos espacio afín, ¿sí? La asocia una flechita, ¿sí? Está dando en el espacio afín. ¿Sí? La asocia una flechita, ¿no? ¿Sí? Al punto X. Entonces, eh, esa, esa definición de campo vectorial me va a servir para poder definir una cosa que se llama curva integral, ¿sí? ¿Qué es la curva integral? Entonces, fíjense. Entonces, una curva integral, ¿sí? Ya tenemos nuestro campo vectorial, o sea, tengo un abierto, ¿sí? Tengo un campo de vectores, ¿no? Un campo direccional, ¿sí? Entonces, sobre ese campo direccional, defino, ¿sí? Defino lo que es una curva integral, ¿sí? Entonces, una curva integral, voy a poner una curva integral, una curva integral. También le llamamos trayectoria, también le vamos a llamar órbita, ¿sí? Le voy a llamar curva integral, ¿sí? Del campo F, campo F, es una solución, de la ecuación diferencial de dx sobre dt igual a
f de x, ¿sí? Para toda x en U, ¿sí? Bueno, esta f de x, si vemos que es el campo vectorial, ¿sí? Y esta d de x de t significa, bueno, esta igualdad me dice que dentro del campo vectorial existe una curva, ¿sí? En el cual este campo de direcciones toca exactamente un punto dentro de mi curva integral, ¿sí? O sea, más o menos como lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Esto, esto. O sea, yo tengo el campo de direcciones, ¿sí? El campo de direcciones, y aquí tenemos una curva en el cual al menos un punto de la curva toca eh, estos vectores, ¿sí? Resulta ser que la ecuación diferencial la podemos ver como un elemento del espacio tangente, ¿sí? El espacio tangente del espacio euclidiano, ¿no? Por ejemplo, en este caso euclidiano, ¿sí? Si nos vamos a variedades, las ecuaciones diferenciales corresponden a elementos del espacio tangente a la variedad, ¿sí? Aquí en Rn sería solamente sobre Rn, ¿no? ¿Sí? Entonces, una curva integral es una trayectoria, una curva, una solución de la ecuación diferencial, esa que está expresada, ¿sí? Entonces, entonces la solución está compuesta por funciones, lo voy a llamar phi, de i a u, ¿sí? Es donde i es un intervalo, ¿no? Menos epsilon a epsilon. Es más o menos como lo que vimos cuando definimos vector tangente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta phi es como si fuera mi sigma, ¿sí? De hecho, esta, esta phi, esta phi está dentro de lo que es el espacio tangente, ¿no? ¿Sí? Dentro del espacio tangente, pero del espacio euclidiano, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo otra curva, esa otra curva va a ser equivalente a phi, si solamente si las derivadas coinciden, ¿no? Entonces tengo una curva, ¿sí? ¿Cuál es la curva solución? ¿Y qué significa? Que si yo evalúo phi, esta phi, la evalúo aquí, sí voy a tener esta expresión, es la derivada de phi con respecto al tiempo, ¿sí? Igual a f evaluado en phi. Sí, de hecho es como si tuviera f compuesto con phi. ¿Sí? O sea, la derivada con respecto al tiempo de phi es igual a f compuesto con phi. ¿Sí? Está. ¿Sí? Profe, una pregunta. Mande, ¿Qué dice mande. paréntesis donde está I? Aquí, epsilon. Se me fue. Ok, sí. Se me anda raro el lápiz, como se me cayó hace rato. A ver, permítame.
Ya. Sí, era epsilon, muchacho. Menos epsilon, epsilon. Es un intervalo abierto. Sí. 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 Bueno. Entonces, la interpretación geométrica, la interpretación de todo esto que puse aquí, es, imagínense que yo tuviera aquí la recta real, ¿sí? De la recta real, R, ¿sí? Y aquí está el intervalo, ¿sí? El intervalo. En este caso, vamos a suponer que esa T, ese parámetro T, para nosotros ya va a ser tiempo, ¿no? Imaginemos que tenemos un intervalo de tiempo. Entonces, aquí está mi abierto. Y lo voy a poner aquí con negro. Tengo mi abierto. ¿Sí? Entonces, U. Y aquí tengo mis vectores, ¿no? Campo de vectores. Está uno. Está otro. ¿Sí? Y aquí está otro. ¿Sí? Entonces, aquí está otro. Otro vector y otro vector, ¿no? Entonces, aquí dentro de este abierto se define la curva. ¿Sí? Está mi curva. La curva. ¿Sí? Este es pi. Y de hecho, de menos epsilon a epsilon. De este intervalo aquí a la curva es la función phi, ¿no? ¿Sí? Pasa de este intervalo a la curva esta que puse aquí. Donde ya sabemos que phi evaluado en menos epsilon es el punto inicial, phi evaluado en epsilon es el punto final, y phi evaluado en el punto en cero, por ejemplo, es el punto medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, los vectores que coinciden aquí con la curva, ¿sí? Este vector que coincide, o sea, de todo el campo de vectores que está aquí inmerso, ¿sí? Los vectores estos que coinciden con esta curva de forma tangente, ¿sí? Me forman lo que les digo que se llama ecuación diferencial. Este punto, ¿sí? O este vector resulta ser la derivada de phi con respecto al tiempo igual a f evaluado en phi de t. ¿Sí? Phi de t. Ahí está. Entonces, es el concepto de curva integral. ¿Sí? La curva integral es esta curva, ¿sí? En el cual los puntos que toca, o los vectores que están aquí, son vectores tangentes, ¿sí? Vectores tangentes. Entonces quiere decir que esta igualdad me dice, del campo de vectores, tengo una curva que toca estos puntos en el cual los vectores que están ahí tocando son vectores tangentes, ¿no? ¿Sí? Son vectores tangentes. De hecho, esta D de phi, D de t, ¿sí? Es elemento del espacio tangente en un punto P en Rn. ¿Sí? Ahí está. Esto se llama curva integral. ¿Por qué curva integral? Bueno, al final vamos a ver por qué integral, ¿no? O sea, ¿por qué se llama integral si tengo una diferencial? Entonces lo que vamos a ver después es que esta ecuación diferencial se puede resolver por cuadraturas, ¿no? Entonces, por cuadraturas es que es la diferencial de phi, es igual a phi inicial más la integral de t0 a t, f, evaluado en phi de tau, de tau. Entonces tenemos aquí está la integral, mira, ¿sí? Esta forma de solucionarlo se llama cuadratura. ¿Sí? Lo vamos a ver después, la que es la cuadratura. ¿Sí? Bueno, esto va desde el phi 0
¿sí? Entonces, para encontrar la solución de esta ecuación diferencial tengo que hacer esta cuadratura, ¿no? Esta integración, por eso se llama curva integral, porque la solución parte de un proceso de integración, ¿sí? Y esa curva lo que hace es que toca esos puntos que en realidad son los vectores tangente. Entonces la ecuación diferencial, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales resultan ser vectores tangentes, ¿sí? Vectores tangentes. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, entonces, por ejemplo, sea F de R2 a R2. R2, ¿sí? Un campo C infinito, la continua diferenciable, infinitas veces, dado por f de xy igual a menos y, x, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo graficamos? La forma de cómo graficarlo puede ser en la compu, ¿no? De hecho, cuando estamos haciendo el código para algún sistema, vamos a ver cómo se grafica el campo de vectores. Entonces, el campo de vectores asociado a ¿sí? A este señor, tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma, o sea, como que todos van en esta dirección, ¿sí? Todos van en esta dirección, ¿sí? Así. Sí, como que todos van en esta dirección, sentido antihorario, antihorario, ¿no? Sí, después cuando veamos ya un poquito más vamos a ver por qué sale de esa forma, ¿no? Sí. ¿Por qué sale de esa forma? ¿Sí? Así, ¿no? O sea, sale de esta forma. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a ver después que este campo vectorial lo podemos asociar a una matriz, ¿sí? Y la matriz asociada a este campo vectorial, lo que vamos a ver después es esta matriz multiplicada por x, y, ¿sí? Y aquí me dice que es menos y, x, ¿no? Entonces aquí sería 0 menos 1, y aquí sería 1, 0, ¿no? ¿Sí? Es 0 por x0 menos 1 por y menos y, 1 por x más 0 por y, 0, ¿no? Se me queda llena, me queda x normal, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, con los valores propios, de esta matriz, ¿sí? O sea, de espectro, vamos a encontrar más o menos la forma que tiene que tener esta expresión, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué forma tiene esta expresión? Ajá, este campo vectorial. Por lo que vemos, es un campo vectorial como si fuera circular, ¿no? Va rondando. De hecho, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el punto crítico de este campo vectorial? Pues es el 0,0, ¿no? ¿Sí? El 0,0. Así que es el punto singular, ¿no? O el punto crítico. Entonces, cuando estemos trabajando más, vamos a ver por qué este campo vectorial tiene esta forma. ¿Sí? De hecho, si lo vemos en la compu, con un programa vamos a ver que tiene este comportamiento, o sea, que siempre va a ser este comportamiento, ¿sí? O sea, como que rondando, ¿sí? O sea, para cualquier valor de x y y, siempre va a tener este comportamiento, ¿sí? Y después vamos a ver por qué, ¿sí? O sea, tengo toda esta nube, ¿sí? Toda esta nube. Entonces, las ecuaciones diferenciales, si yo tengo una ecuación diferencial asociada a este campo vectorial, resulta ser curvas, ¿sí?
curvas que pasan por estos puntos, ¿no? O sea, como vectores tangentes. Entonces las curvas integrales son estas. O sea, sería como un círculo. Y también vamos a ver por qué. Porque es como si fuera un círculo. ¿Sí? Aquí empieza y aquí termina, por ejemplo. Bueno, aquí empieza y da una vuelta completa, ¿no? ¿Sí? Entonces, el campo de vectores es un espacio, ¿sí? Es un espacio en el cual hay vectores ahí flotando, ¿no? ¿Sí? Hay vectores ahí flotando. O sea, es una aplicación vectorial, ¿sí? Le decimos aplicación vectorial o asignación vectorial, ¿sí? Donde le asignamos un vectorcito, ¿sí? Un vector a este campo, ¿sí? Entonces las ecuaciones diferenciales son curvas que pasan por estos puntos en los cuales estos vectores son tangentes, ¿sí? Entonces son las interpretaciones geométricas que le damos a las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que nunca les habían dicho. O sea, cuando iban en segundo semestre les decían, la ecuación diferencial resuélvela ya, ¿no? ¿Sí? Con los métodos que ya te sabes, ¿no? El método de variable separable, el método de variable homogénea, exactas, no exactas, pero nunca les decían cuál era su interpretación geométrica, ¿sí? Entonces, aquí para ciertas aplicaciones al control, sí nos interesa cuál es su interpretación geométrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver una cosa que se llama espacio de fases, ¿sí? Y el espacio de fase nos determina el comportamiento cualitativo de mi sistema dinámico con respecto a sus puntos críticos, ¿sí? O a los famosos puntos de equilibrio, ¿sí? Por eso nos va a servir esa interpretación geométrica, ¿sí? No es por ¿cómo se llama? Por molestar, ¿no? ¿Sí? No es por molestar, pero sí, la interpretación geométrica nos va a dar características cualitativas de mi sistema dinámico, ¿no? De su equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces voy a definir lo que es un punto singular, ¿sí? ¿Qué es un punto singular? ¿Sí? Entonces, definición. Un punto X en U se llama punto singular. Punto singular. ¿Sí? De F. ¿Sí? Si F de X es igual con 0. ¿Sí? Y un punto regular si F de X es diferente de 0. ¿Sí? De hecho, vamos a definir después con un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio de un sistema dinámico es un punto singular, ¿sí? Son todos los puntos que anulan al campo vectorial. En este caso, miren, aquí está. O sea, un punto X se llama singular, ¿sí? Singular. Si este punto anula al campo vectorial. Entonces, un punto de equilibrio va a ser un punto singular, ¿sí? Y se va a llamar regular, ¿sí? Si cuando yo evalúo esa X en mi campo vectorial, no lo anula, o sea, es diferente de 0, ¿sí? Entonces va a interesar mucho el estudio de los puntos singulares, ¿sí? De hecho aquí voy a poner como nota, ¿sí? Como nota, punto singular, coincide con el punto de equilibrio. Sí, de hecho, algebraicamente tenemos que X es singular.
Sí, solamente si X es el elemento del kernel de F. ¿Sí? Kernel o también le llamamos núcleo, ¿no? El núcleo del operador. Este es el núcleo. Entonces, es álgebra lineal. Álgebra lineal. ¿Sí? El kernel del núcleo es el conjunto de todos los puntos de dominio que anulan a la función. ¿Sí? Entonces, si esta X anula la función, entonces X es un elemento del kernel. ¿Sí? Aquí vamos a también poner como nota, ¿no? El kernel de F, también le llaman núcleo de F, es igual al conjunto de todas las X en el dominio, tal que F de X es igual con 0. ¿Sí? Entonces, como un punto singular anula el campo vectorial, o sea, anula el morfismo, ¿sí? Pues este punto singular está dentro del kernel, ¿no? ¿Sí? Por aquí está la descripción, ¿no? ¿Sí? El núcleo de F es el conjunto de todos los puntos que anulan al campo vectorial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de subespacios, el subespacio más trivial o menos trivial es el subespacio núcleo, ¿no? O el kernel. ¿Sí? Eso lo vieron en álgebra. ¿Sí? Bueno. Pero también ese punto singular lo podemos utilizar para otras cosas, ¿sí? Para poder definir condiciones iniciales, ¿sí? Bueno, condiciones iniciales en el futuro, ¿no? Creo que es una condición inicial. Entonces, aquí tengo una observación. Tengo que poner observación. ¿Sí? Observación. Si x0, x subíndice 0, ¿sí? Es un punto singular. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿sí? Es igual a x0. ¿Sí? Para toda t en los reales. ¿Sí? Bueno, entonces, y de manera recíprocamente, si phi de t es igual a x0, ¿sí? Para toda t en los reales, esa es la afirmación recíproca. O sea, aquí, si x es un punto singular, entonces phi de t es igual a x0, ¿no? Ahí está. Ahora, de manera recíproca, si phi de t es igual a x0 para todo en los reales, ¿sí? O sea, si esta phi de t es solución, ¿sí? Es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Es solución de, ¿qué voy a poner? A esta ecuación le voy a poner 1, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí voy a poner, si phi de t igual a x0 es solución de 1, la solución de mi ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, x, ¿sí? Es punto singular. De f. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por qué. Y bueno, aquí dice, si x0 es un punto singular, si x es un punto singular, entonces phi de t es igual a x0, ¿no? Qué bueno, ¿no? Está bien. Ahora, recíprocamente, si phi de t es igual a x0, ¿ah? Y esta phi es solución de 1, entonces x es un punto singular de f. Entonces vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué esa afirmación tan extraña, ¿no? Entonces, el por qué. Entonces, ¿qué ocurre entre por qué se dice eso? Entonces, fíjense, si x y x0 es un punto singular,
¿sí? Y phi de t, o sea, la curva integral es igual a x0, ¿sí? Para toda t en R, para toda t en R, o sea, de menos infinita a infinita. Entonces, la derivada de phi con respecto al tiempo, ¿sí? Resulta ser la derivada de x0 con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, si x es un punto singular y x0 lo asocio a la solución, ¿sí? A esta curva integral, pues sabemos que esta phi de t tiene que satisfacer la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial. Entonces, si se dan cuenta, si yo evalúo phi de t aquí, en la derivada, yo tengo que la derivada de phi con respecto al tiempo es igual a la derivada de x0 con respecto al tiempo, ¿sí? Pero como x0 es un punto fijo, si es un punto singular, es un punto fijo, es constante, la derivada de una constante con respecto al tiempo, ¿cuánto es? 0, ¿no? Y esto es igual, ¿sí? Por la definición de curva integral, es la derivada de phi con respecto a t es igual a f evaluado en la curva. Entonces, si se dan cuenta, eso es igual a f evaluado en mi curva. Pero esta curva, ¿cuánto vale? x0, entonces es f de x0. Entonces, si se dan cuenta, cumple con la definición de punto singular, ¿sí? Porque al final, está 0 igual a f de x0, ¿sí? Es un punto singular. Y satisface, ¿no?, la condición de punto singular. ¿Ah? Entonces, si x0 es un punto singular, ¿ah?, y x0 se lo asociamos a una curva integral, ¿ah?, para toda t en los reales, entonces si yo evalúo la derivada de phi con respecto al tiempo, pues es la derivada de x0, ¿no? Pero x0 es un punto fijo, ¿no? Es un punto, es una constante. Entonces la derivada del punto fijo con respecto al tiempo, ¿cuánto me da? 0. Pero por la misma definición de campo de curva integral, ¿sí?, la derivada de phi con respecto al tiempo es igual al campo vectorial evaluado en la curva. ¿Pero cuánto vale mi curva? x0, ¿sí? Entonces f de x0 es igual a 0. Entonces, ¿qué es la definición que di aquí? ¿Sí? Si f de x es igual a 0, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, ahí estoy probando la primera parte, ¿sí? Entonces, parte recíproca, ¿sí? Entonces, para la parte recíproca dice que sí. Entonces aquí dice, sí, phi t es igual a x0, ¿sí? Para toda t en los reales, ¿sí? Para toda t en los reales. Y es solución de la ecuación diferencial entonces para toda t en R, para toda t en los reales, la derivada de phi de t, que es igual a 0, es igual a f de phi igual a f de x0, ¿no? ¿Sí? Entonces es un punto singular, ¿sí? Es un punto singular. ¿Sí, muchachos? Entonces, cuando mi curva resulta ser un punto fijo, ¿sí?, pues ese punto fijo, ¿sí?, ese punto fijo, entonces, si la curva es un punto fijo, un punto estacionario, ¿sí?, pues resulta ser que ese punto fijo es un punto singular, porque si yo lo evalúo en mi ecuación diferencial me lo anula, ¿no? Sí, como aquí lo vemos, ¿no? Como aquí también lo podemos ver, ¿sí?
Entonces, cuando tenemos un punto fijo, resulta ser que ese punto fijo es un punto singular. ¿Sí? Anula a mi campo vectorial. Muchachos. Entonces, ahí está. ¿Y chavos? Sí, eso sí tiene sentido. Entonces, sí, sí se vio. ¿O no se vio? O quién sabe, ¿no? No, sí. Sí se vio. Ah. Bueno, entonces, vamos a ver lo que es un flujo. ¿Sí? ¿Qué es un flujo en una ecuación diferencial? Vamos a ver qué es un flujo. Entonces ya vimos lo que es un campo vectorial. Ya vimos lo que es una ecuación diferencial. La ecuación diferencial la podemos ver geométricamente como ese vector tangente a la curva, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial es un elemento del espacio tangente. ¿Sí? Ya vimos que es un punto singular. ¿Sí? Pudimos notar aquí, pudimos probar que un punto fijo es un punto singular por esta demostración que hice aquí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver lo que es un flujo. ¿Sí? Un flujo en una ecuación diferencial. A ver. Entonces aquí vamos a ver flujos uniparamétricos. ¿Sí? Bueno, vamos a poner aquí flujo de una ecuación diferencial. Sí, flujo de una ecuación diferencial. Muy bueno. Entonces, bueno, el sentido de los flujos, cuando vamos a estudiar flujos, es que vamos a estudiar cómo son las soluciones de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, sus soluciones son flujos, son los flujos. Entonces, nosotros vamos a estudiar los flujos para poder determinar, por ejemplo, cómo es el equilibrio, ¿sí? Qué forma tiene, si tiene una forma puntosilla, si tiene una forma de órbita, si tiene una forma de, no sé, de nodo, ¿sí? Nodo estable, nodo inestable, ¿sí? Tiene forma de puntosilla, etc., ¿no? De centro, de órbita, ¿sí? De hecho, hay muchos puristas que le dicen, a flujo también le dicen órbita, ¿sí? Entonces voy a definir lo siguiente, ¿sí? Voy a definir lo siguiente. Hay un objeto, ¿sí? Hay un objeto que vamos a estudiar que se llama el grupo uniparamétrico, ¿sí? Entonces aquí definición. ¿Sí? Que se utiliza mucho en la teoría de Lie, la teoría de álgebra de Lie, en la teoría de grupos de Lie. Se utiliza mucho ese concepto del flujo uniparamétrico. Entonces aquí vamos a poner definición de flujo uniparamétrico. ¿Sí? De difeomorfismos. Homorfismos de Rn. Un nombre medio raro, ¿no? Es el grupo uniparamétrico, flujo uniparamétrico de difeomorfismos en Rn. ¿Sí? Bueno, entonces, la función, el mapeo, ¿sí? El mapeo phi, que manda el producto cartesiano de R, cruz Rn, a Rn, de clase C1. Se dice que es un flujo
dice que es un flujo, ¿sí? Sí cumple dos cosas. La primera es que la función phi evaluada en 0, ¿sí? Lleva en 0, x, o sea, para este conjunto lo evalúo en 0 y para este conjunto lo evalúo en el estado, o sea, x, ¿sí? X es igual a x, ¿no? O sea, la función evaluada en 0 y en x es x, ¿sí? Es para toda x en R, ¿sí? Y 2, la función phi evaluada en t más s, x, ¿sí? Es igual a phi de t, phi de s, x. Para toda t y s en R. Entonces, este mapeo le vamos a llamar flujo. Si phi evaluado en 0, x es igual a x, y esto para toda x en Rn, y phi de la suma de t más s, x es igual a phi de t, phi de s, x, ¿no? De hecho, este producto cartesiano, ¿sí? R cruz Rn, ¿sí? Esta R tiene que ver con el tiempo, y esta Rn tiene que ver con el estado. Entonces vamos a ver que es una variable de estado, ¿sí? Con el estado, ¿sí? O con los elementos de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, si yo evalúo phi en 0, o sea, en el punto inicial en el tiempo, solamente me va a reflejar a x. ¿tá? Si yo evalúo phi en t más s, ¿tá? En la suma de dos tiempos, esto va a ser igual a phi de t, phi de s, x. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar, después lo vamos a llamar transitividad. De hecho, esta de aquí me está generando un mapeo bilineal. Entonces, un flujo es eso, ¿no? ¿Sí? Es eso. ¿Sí, muchachos? Entonces, hagan de cuenta que un flujo es como si fuera, la solución, ¿sí? Es como si fuera la solución de la ecuación diferencial con respecto a las variables de estado, ¿sí? Esa x que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, el mapeo phi de R cruz Rn a Rn de clase C1 se dice que es un flujo si phi evaluado en 0 es igual a x y phi evaluado en la suma de t más s es igual a phi de t, phi de s, x, ¿sí? O sea, aplicamos una estructura bilineal, ¿no? Una estructura transitiva, ¿sí? Entonces tenemos estas dos propiedades, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos ver también? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Fíjense. Fíjense. Entonces, para poderlo manejar más cómodo, ¿sí? Esta notación, ¿sí? Lo voy a poner como nota. Denotaremos a phi de t, x como phi de t de x, ¿sí? Se llama uniparamétrico porque depende de un parámetro, ¿no? El parámetro es el tiempo. Entonces por eso se llama uniparamétrico, porque estamos nada más, o sea, esa función tiene como parámetro principal el tiempo,
¿sí? ¿Y por qué difomorfismo? Porque acuérdense que un difomorfismo era un mapeo continuo, ¿sí? Es un mapeo bicontinuo, o sea, es continuo de ida y de regreso, ajá, pero también es un mapeo diferenciable, ¿no? Entonces, por eso le puse ahí de clase C1, porque es un mapeo diferenciable, continuo, ¿sí? Diferenciable y continuo. Entonces, así lo vamos a denotar, o sea, phi depende de este parámetro, pero principalmente depende de X, ¿no? Del estado, de la variable de estado. ¿Sí? Entonces, eh, esta condición que puse acá arriba, entonces, eh, las condiciones mencionadas, ¿sí? Se pueden escribir. Como sigue. La condición 1 la voy a poder escribir como phi de 0 a x es igual a x y 2 phi de t más s, coma x es igual a phi de t y lo evalúo en phi de s, x. ¿Sí? Bueno, entonces, ejemplos de flujo uniparamétrico. Ejemplo de flujo uniparamétrico. Entonces, vamos a ver cuáles. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Sea el siguiente sistema dinámico. Denotado por la ecuación diferencial escalar d de x sobre d de t igual a menos a por x, ¿sí? Sujeto a condiciones iniciales, ¿no? Es un problema, eso después lo vamos a mencionar, se llama problema de Cauchy, ¿no? ¿Sí? Problema de Cauchy, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial, muchachos? ¿Cuál es su solución? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? A es un número real, ¿no? Un coeficiente constante, ¿no? ¿Cuál es la solución, chavos? ¿Nadie? ¿O que nadie sabe resolver esa ecuación? La más fácil. ¿No sería una masa? ¿Dónde? Una masa. ¿Por qué uno más A? Bueno, solo estoy pensándolo. Sí. Bueno, puede ser uno más A si estás hablando de las series de Taylor, ahí sí te la creo, ¿no? Pero no. Es no con una aproximación, sino con una función analítica, una función diferenciable. Fíjate, la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Por variables separables. D de x sobre x igual a menos a
por D de T. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por variables separables, ¿no? Esta X está multiplicando, la paso dividiendo, y esta D de T está dividiendo, la paso multiplicando con menos A. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces la integral de D, como estoy integrando con respecto a la trayectoria, ¿no? Con respecto a X, ¿sí? Cuando pongo la integral, el símbolo de integral, tengo que cambiar de variable, en este caso le voy a poner eta. De eta sobre eta, desde x0 a x. ¿Sí? Esto igual a menos a por la integral de t0 a t. Porque como aquí estoy integrando con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí le cambio de variable y le llamo tau. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál es la integral de esta? ¿Cuál es la integral de esta función? Esto implica Logaritmo natural. el logaritmo natural de eta, ¿no? Evaluado desde x0 hasta x, ¿no? Eso es igual a menos a. La integral de la diferencial de t es tau, evaluada desde t0 hasta t. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto implica que si evaluamos, tenemos el logaritmo natural de eta, menos el logaritmo natural, bueno, de eta, no, de x, evaluando, ¿no? El límite superior e inferior, el logaritmo natural de x0. Pero esto es igual a quién, o sea, esta resta es igual al logaritmo natural de x sobre x0. ¿Sí? Suponiendo que es para trayectorias positivas, tiempos positivos. Y por eso ya le quito el valor absoluto. ¿Sí? Ese es el logaritmo natural del cociente, ¿no? ¿Sí? Eso es igual a menos a por tau, evaluado en t y menos t0, entonces sería a menos t ¿no? O sea, lo voy a poner aquí en otra página. Es el logaritmo natural de x menos x0 igual a menos a por t menos t0. ¿Ah? Quiero eliminar esta exponencial, ¿cómo la hago? Profe, ¿Dónde? ¿le podría regresar tantito a la...? Ajá. Gracias, gracias. Ahí estás escuchando los gritos. Listo, profe, gracias. Ya está. Y nos queda esto. Entonces, ¿cómo elimino el logaritmo? Una Con una exponencial. exponencial. Entonces, se va con la exponencial cancela el logaritmo y me queda x sobre x0 igual a la exponencial de menos a t menos t0. Entonces x es igual a la exponencial de menos a t menos t0 por x0. ¿Sí? Esta x0 es la condición inicial, ¿no? La condición inicial. Acuérdense que cuando el sistema no tiene excitación, si en este caso no tiene excitación, se llama ecuación homogénea, ¿sí? Y la ecuación homogénea solamente depende de quién, de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, esta es la solución esta de aquí es mi solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Esta es la solución de la ecuación diferencial. De hecho, esta exponencial resulta ser phi, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a suponer que el sistema es causal, ¿sí? El sistema es causal y T0, bueno, el origen. Entonces solamente tendríamos aquí a menos A por T por X0, ¿sí? Resulta ser que esta es la solución de mi ecuación diferencial, esta que puse aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes esta función la sustituyen aquí, pues satisface, ¿no? De hecho, esta exponencial es mi curva integral. ¿Sí? O curva solución. ¿Sí? La curva integral de mi ecuación diferencial. ¿Sí? Pero resulta ser que x de t
resulta ser que es igual a la phi de t, x0, ¿sí? Es un flujo uniparamétrico, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Por qué es un flujo uniparamétrico, no? Menos AT por X0, ¿sí? Es un flujo de estos, que dice aquí la definición, ¿sí? Entonces, ¿cómo pruebo que, que mi solución, esta que está aquí, la exponencial por X0 es un flujo uniparamétrico? Lo que tiene que cumplir las dos propiedades. La primera propiedad que me dice, ¿qué pasa si yo evalúo phi en 0, x0? ¿Sí? Es igual a la exponencial de 0 por x0. Pero la exponencial en 0 es 1, ¿no? Entonces me queda 1 por x0, x0. Entonces, como ven, me queda la misma situación. Si yo phi lo evalúo en 0, me sale puro punto fijo, ¿sí? Si yo phi lo evalúo en 0, la exponencial se hace 1 y me queda x0, ¿sí? La segunda, phi de t más s, x0, ¿no? Es igual a la exponencial de a t más s por x0, ¿sí? Y eso es igual a e a la menos at, ¿sí? Por e a la menos as, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? O sea, porque es la exponencial de la suma, ¿sí? Lo veo como si fuera el producto, ¿no? Está multiplicado por x0, ¿sí? Entonces, esto lo puedo ver como este de aquí es el flujo uniparamétrico, ¿sí? En t, ¿sí? Ajá. Pero, pero hagan de cuenta que si yo pongo un paréntesis aquí como si fuera una distribución, ¿sí? Tengo la exponencial de menos at, es esta, ¿no? ¿Sí? He evaluado en phi de s de x0, ¿no? Es como si tuviera yo la composición, ¿no? Phi de t compuesto con phi de s x0, ¿sí? Entonces tenemos que la exponencial por su misma naturaleza, ¿sí? La exponencial por su misma construcción me sirve para construir un flujo uniparamétrico, ¿sí? Entonces, yo luego les dejaba como tarea demostrar que la exponencial es un flujo uniparamétrico y no lo hacían. Bueno, ya, ahí está, ¿sí? La solución de la ecuación diferencial de primera orden, esta que puse aquí, es un flujo uniparamétrico. ¿Por qué? Esta exponencial. Porque si yo phi la evalúo en 0, me da x0, ¿sí? Si yo tengo phi de t más s, de x0, es la exponencial de menos a t más s, pero por la misma naturaleza de la exponencial, la exponencial de la suma de los exponentes es como si estuviera multiplicando exponenciales, ¿no? ¿Sí? Así como está aquí, ¿sí? Entonces, esto que está aquí lo veo como phi de t compuesto con phi de s, phi de s evaluado en x0, ¿sí? O sea, como si fuera una composición, ¿sí? Una composición o una concatenación, ¿no? Esto que está aquí. Entonces, por lo tanto, la solución de mi ecuación diferencial, que es la exponencial de menos a t por x0, resulta ser un flujo uniparamétrico de diffeomorfismos. ¿Sí? Ahí está. Sí, es un flujo uniparamétrico. ¿Sí? El famoso flujo uniparamétrico. ¿Sí? Bueno, entonces
a la siguiente clase vamos a ver qué es un flujo local, ¿sí? Un flujo local. ¿Sí? Y después del flujo local vamos a ver lo que es la diferenciabilidad de esos flujos, ¿sí? Y vamos a ver una cosa que se llama espacio de fase. Entonces ya cuando vemos el espacio de fase es cuando vamos a decir, el espacio de fase coincide con el espacio de estados, ¿sí? Ok, profesor. Entonces, después de esto vamos a ver lo que es